Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Geopoder. Hoy es viernes, es el programa que dedicamos a nuestros suscriptores y tal y como anunciábamos ayer en el programa en abierto, hoy vamos a hablar pues prácticamente de un apocalipsis zombie que se avecina en la Unión Europea y lo vamos a hacer con datos, con cifras. Bromas aparte, José, la cosa está seria. ¿Qué tal? Lo primero, muy buenas tardes. Pero bueno, hoy como estamos con nuestros amigos, con nuestros suscriptores, me permito la licencia de gastar alguna broma, ¿no? Pero lo cierto es que efectivamente los datos que tenemos sobre la mesa para la Unión Europea pues no son nada halagüeños. Pues así es, querido Xavi, queridos amigos, siempre un honor estar con vosotros los viernes. Y la verdad es que, claro, con los europeos guardando ahora mismo en cuentas bancarias 14 billones, mejor dicho, lo iba a decir en inglés, 14 billones de euros en cuentas bancarias, da miedo lo que tiene nuestra élite en la cabeza. Y es por eso que hacemos este programa, que es una continuación de aquel en el cual explicábamos cómo el sistema cardiovascular de la Unión Europea, Francia y Alemania, se ha quedado anclado en el siglo XX y está envejeciendo pues muy mal. Y el sistema inmunológico de protección de los intereses europeos está muy flojito porque nadie nos toma en serio en el mundo, ni nosotros estamos con ganas, a pesar de muchas ruedas de prensa que hagan los políticos, de poner los recursos, entendiendo por ello los euros, los soldados, los gastos, ¿no?, que hacen falta para que una sociedad, una nación sea respetada en los lares internacionales. Entonces, eso lo estuvimos aclarando en extenso, ¿no?, en un programa especial que dedicamos a la cuestión. Pero hoy lo que quería yo irnos es probablemente a bucear un rato en datos para darnos cuenta cómo la realidad está ya mordiendo a la Unión Europea. Siempre tenemos que decir, y a lo mejor abro un pequeño paréntesis aquí, que la Unión Europea no se vive tan mal. Es decir, cuando uno piensa en cómo o dónde podría vivir en los Estados Unidos de América, pues uno le da miedo vivir en determinados sitios donde te pueden pasar muchas cosas, y a los que conozcan Los Ángeles, un Washington, un Nueva York, ya saben lo que es aquello. Yo soy más partidario de los Dakota del Norte y este tipo de sitios donde se puede vivir tranquilo, de un modo familiar y sin miedo, ¿no? Es cierto que en la Unión Europea se puede vivir sin miedo todavía en algunos sitios, se podía vivir sin miedo en muchos sitios, hasta muy recientemente. Ahora es bastante más complicado vivir sin miedo y las sociedades están yendo hacia donde están yendo, ¿no? Pero bueno, poniendo eso como paréntesis para decir que no, porque nosotros critiquemos a la Unión Europea, no es que estemos diciendo que cualquier otro sitio está mejor. En la Unión Europea se vive muy bien, pero es cierto que es una pena con la potencia, el potencial, mejor dicho, que tenemos tan enorme, que la Unión Europea no sea un faro del mundo y no sea, pues, en fin, el área no solo de más riqueza, sino el área de más tranquilidad de todo el planeta, etcétera. Y tenemos que saber jugar a eso en el futuro. Si no empezamos a jugar a eso, cada día nos vamos a convertir en eso, en el parque de atracciones para que los chinos y los estadounidenses se diviertan. Y bueno, hoy, Xavi, la idea era traer métricas, traer números, números de estos que le dejan a uno un poco en disonancia cognitiva, que dice, ¿en serio? Pues esos son los números que queremos traeros hoy para analizarlos. Hoy toca coger lápiz y papel y ponernos ya rápidamente a apuntar todas estas métricas que seguramente nos van a servir y mucho para entender lo que se avecina, que siempre estos números suelen ser el preludio, ¿no?, de lo que nos va a venir después. Venga, pues empecemos con números. Fíjate, ¿cuáles son las exportaciones de los europeos a los Estados Unidos de América? Son 500.000 millones de euros anuales. ¿Os imagináis que esos productos, si se pone el arancel con el cual está empezando su negociación maximalista Donald Trump, os imagináis que estos productos valgan un 20% más caro? Claro, fijaros la cantidad de exportaciones que se perderían porque habría un producto equiparable en India o en China o en Brasil o en México, en muchos sitios, en economías fuertes o en Turquía, y claro, no se compraría esto. Fijaros hasta qué punto está esta manía contra lo norteamericano, pero al mismo tiempo la dependencia económica de ellos es brutal, ¿no? Me voy a otro tema. Son muchas acumulaciones de datos, sobre todo, insisto, para tratar de enviaros a disonancia cognitiva. Es decir, pero ¿esto cómo puede ser? La Unión Europea ha decidido que tenemos que montarnos todos en un coche eléctrico y a la carrera, ya antes del año 2035. Bien, fenomenal. Una idea muy discutible, pero no entramos en lo que nos parece. ¿Cómo es posible que a día de hoy, entre los 15 coches eléctricos más vendidos del mundo, no hay ni uno solo que sea europeo? Ni siquiera europeo fabricado en China, ni uno que sea europeo.
Es decir, tú lanzas una política y se supone que esa política te tendría que beneficiar o que esa política pues, te ha escuchado tu industria y están yendo detrás tuyo. Pues ni lo uno ni lo otro. Fijaros, sigo con datos. Entre las 50 primeras empresas tecnológicas del mundo, ¿sabéis cuántas europeas hay? 4. Ni siquiera el 10%. 4. Esto es muy, muy gordo y muy grave, ¿eh? No quiero meterme en las diferencias de PIB per cápita, que en su día ya las hablamos. De hecho, es un 30% de diferencia del PIB per cápita entre un ciudadano de la Unión Europea y un ciudadano norteamericano. Pero es que, fijaros además, la productividad de los americanos en los últimos 25 años, 20 años mejor dicho, porque he sacado datos del 2005, ha subido un 40%. Es decir, si tú coges un obrero norteamericano y lo pones en una línea de producción donde están montando bicicletas, me lo estoy inventando, el obrero norteamericano te produce un 40% más que el obrero europeo. El obrero norteamericano produce hoy, disculpadme, lo me he expresado mal, un 40% más de bicicletas de lo que producía en el año 2005. Sin embargo, en la Unión Europea nos hemos quedado igual. Incremento de productividad los últimos 20 años, nada, cero. Fijaros otro tema. Claro, es complicado. ¿Cuánto trabaja un obrero norteamericano, un ciudadano norteamericano, un autónomo norteamericano? De media un 20% más de horas al año que un europeo. El gasto en I+D con relación al PIB en la Unión Europea se ha quedado fijo en el 2%, lo mismo que había en el año 2000. Y fijaros que de ese gasto, el 50% del gasto en I+D europeo, más o menos, lo están haciendo los alemanes. ¿A qué dedican su I+D los alemanes? ¿A coches? ¿Os estáis dando cuenta de la locura? Vamos a ver, si la mayor parte del I+D europeo, que no ha crecido desde el año 2000, se está dedicando, sale de Alemania y la mayor parte de lo que invierten los alemanes es en automoción, ¿cómo es posible que entre los 15 primeros coches eléctricos del mundo no haya ni uno solo europeo? Pues explicádmelo. A pesar de que los alemanes están abriendo unas plantas en China de fabricación de coches brutales. Ninguno de los coches parece que interesa a nadie. Por supuesto, los europeos están acostumbrados en el gasto de I+D a que están acostumbrados a que el dinerito venga del Estado. Eso de que una empresa ponga I+D propio de su dinero, que invierta en cosas, no. Es decir, el gasto, por ejemplo, el gasto privado de I+D en Estados Unidos es el doble del que hay en Europa. Y estos son datos del Fondo Monetario Internacional, no son cosas que yo me invento, las haya leído en un periódico. José, Literal, ¿eh? perdona que te interrumpa, pero ¿te das cuenta? Bueno, claro, evidentemente, pero para dejarlo también sobre la mesa, ¿de qué manera hemos conseguido en los últimos años con, no sé si llamarlo, quizás infantilización no es la palabra adecuada, ¿no? Porque hablamos también de empresas, pero hemos olvidado cómo se gana dinero en Europa? Literalmente. Yo creo que ese puede ser el resumen, ¿no? El obrero tiene que saber que, claro que tiene unos derechos, evidentemente que tiene que haber unos derechos mínimos laborales para evitar la explotación, pero nos hemos olvidado de las obligaciones. Muchos obreros han olvidado de que el dinero se gana trabajando y ofreciendo Sí, servicios, ofreciendo bienes, y que esa es la manera, y las empresas también, sobre todo las grandes, han estado muy cerquita de los gobiernos de turno y bueno, se han acostumbrado a que les llueva ese maná, ¿no? Del que tantas veces hemos hablado, el maná público, y a vivir de ello. Y se han olvidado de cómo se producía, de cómo se conseguía ganar dinero. así es. Y no estamos comparándonos, Xavi, ahora mismo con los indios o con los chinos. Dicen, claro, es que allí la gente pues son esclavos, no viven bien y tal. No, no. Nos estamos comparando con los norteamericanos. Trabajan un 20% de horas más al año. Que es muy importante mencionar esto. Y además hay tíos que se juegan los cuartos, es decir, invierten en I+D, les sale mal y pierden todo el dinero. Aquí todo el mundo lo que hace es que se coloca el gemelo de Bulgari, el reloj y la chaqueta y la corbata así con nudo inglés y se va a pasear a ver si un político les da dinero. ¿No? Es que eso es lo que hay. Fíjate, la bolsa, que es un tema que yo sé que tú conoces como inversor, Xavi. Desde el año 2005, la bolsa americana ha subido un 300%, se ha multiplicado su valor por 3. En Europa, en los últimos 20 años, una subida del 60%. Y cuando venga la mundial ahora, yo no sé ni dónde se va a ir. Ese 60 se convertirá en un 50 o se convertirá en un 40.
o más disonancias cognitivas. Es que esto es de verdad, empezar y no parar. O sea, ¿cuáles eran en el año 2003? Aquí he encontrado datos del 2003 y del 2022 luego. ¿Cuáles eran las empresas europeas que más inversión en I+D hacían? Eran Mercedes, Volkswagen y Siemens en el año 2003. ¿Tú sabes cuáles son ahora en el 2022? Sorprende. Mercedes, Volkswagen y Bosch, que son de componentes de automoción. ¿Y qué ha pasado con el resto de las empresas? Bueno, pues no tenemos esos gigantes tecnológicos que algunos imaginan que tenemos y fíjate, hasta Siemens, que está en crisis, pues está despidiendo gente, pues ya le ha sustituido al grupo Bosch. Y sin embargo, no somos capaces de hacer coches que le interesen al resto del mundo, por ejemplo, en en la jarana eléctrica en la que nos hemos metido todos en la Unión Europea. Fíjate que en el mundo, en el 2003, no estoy hablando de Europa, estoy hablando del mundo. Los mayores inversores en I+D eran la compañía Ford, coches, Pfizer, la farmacéutica y General Motors. Hoy, los tres primeros, ya sabes los que son los nombres que todo el mundo tendría en la boca por el mundo digital, es decir, Amazon, Alphabet, Google y Meta, Facebook, como se llamen, porque van cambiando los nombres y nos lían, ¿no? Pero en definitiva, y resumiendo, Amazon, Google y Facebook. Fíjate la distancia que tenemos. Es decir, nosotros estamos en la industria del siglo XX, algo que me parece muy bien. Es decir, la automoción, España, yo siempre lo he dicho, España tiene que centrarse en lo que es fuerte, en construcción, en automoción, en la alimentación, en turismo y en esa área que es Hispanoamérica, que le estamos dejando el liderazgo a franceses, alemanes e italianos que hablan español. Es que es una vergüenza. Eso en el seno de la Unión Europea, pero bueno, estás viendo que en el mundo, pues el mundo de la automoción sigue siendo muy fuerte, pero se han creado muchas nuevas industrias. ¿Cómo se entiende en Europa que estas industrias van a aparecer? Pues ya lo sabes, ese es el plan Draghi. El plan Draghi consiste en muchísimo más dinero público, meterle la mano en el bolsillo a los europeos que tienen los 14 billones esos en ahorritos, porque claro, tenerlos ahí en ahorritos y te está comiendo la inflación está muy mal. Pero eso sí, no inviertas en lo que tú quieres. Tienes que invertir en unos nuevos gigantes europeos que vamos a crear nosotros te diremos dónde tienes que poner el dinero y luego si se pierde todo, como pasó por ejemplo con el caso de la burbuja inmobiliaria, pues oye, se siente. Mala suerte, se ha perdido todo, pues se siente, ¿no? No lo podíamos saber, ¿no? Claro, no sabíamos lo que eran todo esto de los derivados, no sabíamos lo que eran las preferentes, de esto no teníamos ninguna idea. Es decir, bien que privatizábamos, como hemos dicho tantas veces, los beneficios, pero las pérdidas hay que socializarlas. Esto es muy importante que las paguemos entre todos con los impuestos, con bajadas de pensiones, con más impuestos a la clase media y trabajadora y demás, ¿no? Y por supuesto con mucha deuda pública, que al final genera, bueno, pones más papel en el mercado y generamos más inflación. Así es, y fíjate que, claro, no aprendemos. Estaba hablando yo ahora con un compañero de despacho que me decía, es que en lugar de aprender de los errores, cuando la realidad te da el bofetón, seguimos como acentuándonos en la drogadicción a la deuda, la drogadicción al gasto público, etcétera, ¿no? Es decir, burbuja inmobiliaria, pum, crisis de deuda, pum, pandemia, pum, tablero geopolítico patas para arriba, pum. Y no aprendemos nunca, porque es que el informe Draghi es decir, pues eso que ha pasado es poco. El problema es que no nos lo hemos creído todavía nosotros suficientemente, que lo que tenemos que hacer es gastar, gastar, gastar y gastar. Pues así nos va, sin saber ahorrar y gastando, gastando y gastando. Así nos luce el pelo. Y claro, al final todos estos datos que os estoy compartiendo, pues los podríamos poner todavía mucho peor si hablamos de envejecimiento de la población, hablamos de las necesidades de gasto social que van a venir y además como nos hemos convertido en brazos abiertos a todo lo que quiera venir del mundo y tal, pues claro, al final la conclusión de cualquier economista que no sea un vendido y que no esté pagado por un periódico, pagado por un instituto, pagado por un gobierno, además, es que lo peor está por venir. Mientras tanto, claro, pues aquí la gente sigue a lo suyo. Es decir, rueda de prensa, y al final la rueda de prensa nos la da Zelensky, que nos dice que es imposible recuperar el Donbass y Crimea. Pero si habéis ido a la rueda de prensa 3 años diciendo que con ellos hasta la muerte, ya no queréis estar con ellos hasta la muerte. Si no estáis hasta la muerte, no le habéis enviado nada de lo que decíais que le ibais a enviar.
que acaba de haber, lo ha dicho George Simeón, que era uno de los candidatos de la ultraderecha, digamos, que se perfilaba fuerte y que al final acabó cuarto en las elecciones rumanas, que acaban de dar un golpe de Estado en Rumanía. Que no es un golpe de Estado en el Congo, un golpe de Estado en una extraña república de por ahí. Es que acaban de dar un golpe de Estado en Rumanía y aquí estáis todos sentados. Y al final la luminaria es Draghi, más deuda, más dinero público, más gasto público, más programas públicos y sobre todo los europeos, que eso de que guarden el dinero donde ellos quieren está fatal. Y yo lamento si nosotros, pues eso, no nos ponemos cosmopaletos con lo del High Center of no sé qué y el Institute of no sé cuánto y tal. Pues señores, estos datos los podéis sacar tranquilamente del Eurobarómetro, los podéis entretener en minutos, los podéis sacar y esto es lo que da. Yo ya no necesito analistas, ni analistas, ni nada. Es que al final esto es lo que tenemos encima de la mesa. Es decir, y todas estas cosas, todas estas placas tectónicas están yendo en la dirección que van, y como no nos estrellamos del todo, dicen, sois unos agoreros. No lo sé, que alguien me lo pueda explicar. Si yo lo que quiero es vivir los años que me queden tranquilo, pero mirad lo que tenemos por delante. Y solo Es estamos decir, haciendo la cuenta de la vieja, que es muy es decir, sencilla. es que todo es un sinsentido, todo es un sinsentido. Es decir, es que tenemos a presidentes del gobierno, estoy hablando de Mariano Rajoy, que cuando pasaba Angela Merkel y los otros le daban una patadita y lo mandaban a comprarse patatas fritas. Y lo digo por personas que estaban dentro de la sala, que me lo han contado. Porque no hablan inglés, porque tenía al diplomático este el pelo así largo y tal, que le traducía. Pero es que no es serio tener un primer ministro así, es que eso no es serio. Cualquier tío que conozca Bélgica, un poco Bélgica, yo que he vivido allí muchísimo tiempo, cualquier persona que conozca Bélgica sabe que los políticos belgas son corruptos hasta la médula. ¿Qué haces, Cosmopaleto de González Pons y Cosmopaleto de Bolaños, poniéndote con un comisario belga y a echar la firmita como si el futuro legal de España dependiera de esto, que la renovación del Consejo General de no sé qué? Sí, si el tío, bueno, a la primera que ha salido ya está investigado por la policía y tiene una cosa de corrupción desde hace 20 años con blanqueo de dinero a través de lotería y tal. A saber de dónde sacan el dinero. Que están robando en África, que están robando en clubes de alterne, que están robando a través del puerto de Amberes, es que no quiero ni saberlo. Pero a poco, que no seas un paleto alrededor del Parlamento Europeo, un paleto que has estado allí trabajando sin enterarte de nada y que conozcas un poco a la élite belga, sabes a lo que se dedican. Pero esa es la foto que nos envían. Así que esta es la democracia y la élite que nos hemos dado. La Unión Europea, señores, y me recoloco en el tema, está, por eso nos hemos atrevido a poner este título al programa, es que es Apocalipsis Unión Europea. Yo no sé esto cómo va a acabar, no estoy diagnosticado con depresión ni con nada, es sencillamente que aplico lo que me han enseñado en la universidad y lo que he practicado a lo largo de todos estos años y tal, y yo miro estas cifras y digo, Señor mío, la que nos va a caer. Pues ahí se lo dejo y lamento el programa antes del fin de semana y antes de las fiestas, querido amigo, pero no se me ocurre qué más decir. Si sigo mirando cifras y paramos aquí, porque, claro, si no hacemos un programa muy rollo que a lo mejor no le interesa a nuestros amadísimos suscriptores, pero señores, es que solo echando media hora al ordenador, sacando datos del Eurobarómetro, señores, miren lo que sale. Es que esto es terrible. Pues llegados a este punto, José, solo me queda decir una cosa. Un buen Feliz fin de Navidad. semana, un buen Feliz fin de semana Navidad. y feliz Navidad. Pero bueno, Bueno, el lunes nos veremos en cualquier caso, es día en 23. cualquier caso, sí, Luego señor. nos perdonarán nuestros seguidores, pero Nochebuena y Navidad, evidentemente, tenemos que cogernos los días para estar con los nuestros, celebrar la Navidad. Y volveríamos ya el jueves, pero bueno, el lunes todavía tenemos programa. Así que, José, buen fin de semana. Nada, igual me sentó mal ayer la comida de empresa, ¿eh? No lo sé, que tuve comida de empresa, a lo mejor, pues oye, estoy con la digestión pesada, pero cuando me he puesto a mirar las cifras, digo, virgencita, que esto no siga en esta dirección porque se nos está cayendo todo encima, en fin. Bueno, disfrutemos de la cerveza de este fin de semana. Los Sí. que vivan en el País Vasco, por cierto, ya que yo soy de esta tierra a la que tanto quiero, por cierto, que disfruten del Día de Santo Tomás, que lo celebramos aquí. Yo sé, José, también que estuviste una temporada viviendo en San Sebastián
Y probablemente conozcas bien esa fiesta que hacemos el día 21 de diciembre, que comemos chistorra riquísima con sidra y montamos una feria fantástica en toda la ciudad. Así que si estáis por aquí, por San Sebastián, Bilbao, disfrutad mucho de este fin de semana que viene con fiesta. Y José, que si te quieres venir a San Sebastián a disfrutar de Santo Tomás, que yo aquí te espero. Te invito a un talo con chistorra y un vasito de sidra. Eso siempre sienta bien, ¿eh? Y yo creo que me haría olvidarme de estas estadísticas. Pues José, Venga, gracias como querido siempre por amigo, este ratito, gracias a nuestros seguidores, os mandamos un desde abrazo luego. muy muy grande y os damos las gracias por hacer posible que este proyecto siga adelante. Nos vemos la semana que viene. Feliz fin de. Venga, feliz fin de. Un abrazo muy grande. Gracias.